canción del sembrador. El sembrador salió a sembrar y la semilla esparció. Parte cayó junto al camino y las aves la comieron. El sembrador salió a sembrar. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es viernes 16 de octubre. Les habla la pastora Patricia y mi esposo y yo les mandamos un caluroso saludo y esperamos que pronto estemos juntos. Bueno, hoy nos corresponde hablar de la parábola del sembrador. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13. Dice de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. También vamos a ir al versículo 18. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre, te damos gracias. Qué palabra tan hermosa, Señor, y qué palabra tan sencilla, porque tú nos hablabas, Señor, hablaste, hablas y seguirás hablando a tu pueblo de una manera clara, de una manera maravillosa, para que entendamos cuál es tu voluntad. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón en esta mañana para poder ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver primero qué es una parábola. La parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Es un relato corto con forma de historia sencilla, mediante la cual Jesús establece una comparación, y esta comparación nos da una enseñanza espiritual. Las parábolas son una bendición, porque con una palabra nos enseña de manera sencilla sobre el reino de los cielos. Hoy hablaremos de la parábola del sembrador. Aquí tenemos una imagen que cualquier persona puede comprender.
Vemos a Jesús en el aquí y ahora. En esta ocasión, el Señor Jesús comenzó con una historia que habría sido inmediatamente familiar a toda persona que la escuchara. De hecho, desde el lugar en la orilla del mar de Galilea, podrían haber sido capaces de ver una escena que presidía precisamente con lo que el Señor estaba diciendo: el sembrador. Vamos a conocer ciertos detalles. Los campos de Israel en el primer siglo eran largas y estrechas franjas delimitadas y rodeadas de senderos sin vallas y cercas. Para esparcir las semillas, el sembrador tomaba un puño en una bolsa que llevaba en su costado y la arrojaba en una amplia franja de terreno para cubrir así todo el terreno. Las semillas eran lanzadas en una forma uniforme en el campo arado. El objetivo era cubrir todo el campo sin márgenes que quedaran sin sembrar. Por supuesto, era imposible garantizar que al lanzar las semillas todas cayeran dentro de los límites de un campo. Por lo tanto, podrían quedarse en zonas que no eran ideales para la agricultura. Pero solo las semillas que caían en buena tierra serían capaces de producir una valiosa cosecha. La parábola del sembrador nos habla de 4 aspectos. Número 1, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Jesús, el Maestro perfecto, quien esparce el mensaje del Evangelio. Número 2, la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vamos a ver qué dice Isaías 55, 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Vamos a ver. Ya vimos que la semilla representa la palabra. Como toda semilla natural que da fruto, también la palabra de Dios da fruto. Como la semilla natural tiene que ser sembrada, cultivada y regada para que haya cosecha, así es la palabra sembrada, cultivada y regada. Como la semilla natural tiene poder en sí misma, pues ella irrumpe en la tierra para crecer y producir, así es la palabra que hace crecer y producir. También tenemos 4 clases de terrenos, que significan 4 clases de oyentes. Número 1, la semilla que cayó junto al camino. Dice la palabra que vinieron las aves y la comieron. Vamos a ver, Mateo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa.
y les habló diciendo muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice versículo 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este pasaje es inquietante y es triste, porque los corazones duros en donde cae la semilla no da ningún fruto, porque inmediatamente oyen la palabra, pero están endurecidos. Y las personas que son duras de corazón son indiferentes con la palabra, y vamos a decir que son desatentos. La conciencia se cauteriza, no ponen atención, mucho menos obedecen la palabra. Por lo tanto, no llegan a entender nada. Desdichadamente, esta gente tiene el corazón como de concreto. El Antiguo Testamento los llama duros de cerviz. Éxodo 32:9 dice: Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¡Wow! ¡Qué palabra más fuerte! Pequeña pero fuerte. La clara implicación es que estas personas han endurecido deliberadamente su propio corazón. Estos corazones son como una vía pública, atravesando un mundo lleno de iniquidad. Nunca se cultiva, nunca examina la conciencia, no se arrepiente, es insensible a la gracia, es indiferente, es seco e impenetrable. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Número 2, la semilla que cayó en pedregales. Dice Mateo 13:5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Vamos a ver, dice el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Caramba, cuando Jesús explica la parábola, dice que el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, escuche bien, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos queridos, hermanas queridas, la delgada capa de tierra sobre un poco de roca ilustra a una persona de corazón poco profunda, que responde de inmediato, pero superficialmente. Tenemos que saber y entender que sin raíces profundas, la vegetación no puede vivir mucho tiempo en un clima seco. Puede crecer con rapidez, pero muere con la misma rapidez antes de alcanzar la madurez. Este crecimiento es inútil para dar fruto. Este crecimiento es inútil para fines productivos. En esta parábola parece que el hombre es receptivo
muestra algún interés, pero luego decae, porque al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, tropieza. Este es el clásico oyente emocional. Es el que ve cualquier cosa y le parece maravillosa, pero se desanima también de manera muy rápida. Tienen gozo pasajero porque no obedece a la palabra de Dios, sino que aparentemente oye la palabra, se goza, brinca, canta, danza, etcétera, pero no calcula el costo de servir a Cristo. Ellos se entusiasman, pero el evangelio se oscurece por el hecho de que no tienen raíz. Oscurecen el evangelio. Creen solo por un tiempo. Hay una notoriedad temporal, porque su fe no es auténtica, precisamente porque es superficial y sin raíces. Estas personas decaen rápidamente, pero debemos entender que cada persona que venga a Cristo y que responda positivamente a la palabra de Dios tiene que enfrentar pruebas. En 2 de Timoteo 12:12 dice la palabra de Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. La palabra prueba, esta palabra prueba en griego, se traduce como la fe del nuevo discípulo, que será puesta bajo amenaza de persecución o por calamidades de la vida o el vivir bajo presión. O sea, ya estamos entendiendo que pasaremos pruebas, que pasaremos persecuciones, calamidades y presiones. Si la fe es superficial y sin raíces y no de corazón, no importa lo entusiasta que sea, esta persona va a apartarse, lo que significa abandono de la fe por completo. Aquellos cuya fe es meramente temporal, escuchan el evangelio y responden en forma rápida. Quizá tienen un motivo egoísta pensando que el Señor Jesús va a arreglar todos los problemas o hacerles la vida más fácil. Durante un tiempo se deleitan en una emoción, en un sentimiento de alegría o euforia. Hay lágrimas, abrazos, palmadas, etcétera, pero una explosión de alegría no es la característica distintiva de una conversión genuina. Mañana, queridos hermanos y queridas hermanas, veremos los otros puntos de la parábola del sembrador. Vamos a orar. Señor, hemos escuchado las 2 primeras partes de esta parábola. Dice que la primera cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La otra cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Señor, qué triste, Padre Santo, pensar que el mundo está lleno, Señor bendito, de situaciones como estas. Padre, pero tú eres el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios que nos ayuda y que nos sostiene. Señor, enséñanos, Señor, a hacer un buen terreno como lo vamos a ver mañana. Señor, para que los pájaros no vengan y se coman la semilla, ni tampoco las piedras, Señor, que no dejan crecer la raíz, mucho menos dar fruto. Señor, perdónanos, bendícenos y enséñanos. Amén y amén. Del sembrador. El sembrador salió a sembrar.